Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Miren, leemos este segundo pasaje de la palabra. Dice así: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, Duvaldo. Buenos días a todos, amados hermanos, amada Iglesia del Señor. Reciban un saludo especial a cada uno de ustedes en esta mañana. Pues, tanto el pasaje que leía nuestro hermano Duvaldo como las alabanzas que precedían tenían el propósito de enseñarnos acerca de qué es lo que es vivir la vida del discípulo de Cristo. Y nos lleva a esta frase, ¿no? A permanecer, a esta palabra preciosa, yo diría, permanecer. Pero, ¿cómo permanecer si todas las prédicas que hemos estado teniendo han sido realmente para vernos que es difícil, ¿no? Es difícil mantenernos sólidamente fundamentados en Cristo, puesto que hay un costo, puesto que hay riesgos, puesto que tenemos una naturaleza que aún nos cuesta dominar, ¿no es cierto? Nuestro temperamento, nuestro carácter. Entonces, ¿cómo permanecer en la fe, en la palabra, si tenemos todos estos inconvenientes, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana, a la luz de su palabra, en los textos ya leídos. Así que, hermanos, vamos a ver todo lo que implica, entonces, tener una vida de permanencia como discípulo de Cristo, fundamentados o cimentados en la palabra del Señor. Ustedes saben bien que estamos llevando esta serie que se llama Discipulado Cristocéntrico. Nuestro énfasis también tienen ya en mente acerca de lo que implica es siendo y haciendo discípulos, ¿no? Y el tema para hoy, hermanos, es acerca de la permanencia, como ya les había dicho. La permanencia del discípulo, basado en estos versículos de Juan 8, 31 al 33 y Romanos 6, 22, que ya dio lectura a nuestro hermano Osvaldo. Bueno, como les decía, seguir al Señor Jesús no es fácil. Las personas a las que Juan en este primer pasaje de Juan 8, 31 al 33, se dirige, estaban enfrentando mucha oposición. Algunos serían martirizados, otros siendo de naturaleza judía o siendo naturales de Judea, al abandonar esta religión del judaísmo, serían expulsados de las sinagogas. Juan escoge la historia siguiente para animar a los discípulos a permanecer en el Señor Jesucristo. Los quiere mostrar que la permanencia, amados hermanos, es la marca del verdadero discípulo. Él les quiere hacer notar que el Señor Jesucristo fue perseguido, asimismo, no será extraño que su pueblo lo sea igualmente perseguido. De hecho, es lo que sigue a continuación en Juan 8, los versículos que van a continuación del pasaje leído. Vemos a un ciego que de nacimiento, que cree en Jesús, es expulsado de la sinagoga
por su fidelidad al Señor que lo había sanado. Entonces la intención de Juan es fortalecer a la iglesia perseguida de su tiempo a permanecer en la fe, animar también a los dudosos como a los incrédulos a la iglesia o en la iglesia a poner su confianza en el Señor Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador. Así que Juan nos recuerda esto, que Jesús es el suficiente y único Salvador de los hombres. Juan no quiere que la iglesia o en la iglesia haya presuntuosos, sino verdaderos discípulos. Así que nos recuerda la gloriosa declaración del Señor Jesucristo a los que habían creído en él. Estas palabras, amados hermanos, son para los creyentes, para todos los que les habían ganado el oído del Señor de alguna manera, pero también pone al descubierto a los incrédulos que reaccionan de una manera adversa ante esta declaración del Señor Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez si tu fe es real, amado hermano? ¿Te has preguntado por la fe de otros? ¿Cómo saber si esa fe que ellos profesan es real? ¿Cómo darnos cuenta quién es un verdadero discípulo de Jesús o un verdadero creyente? Aquí, en este pasaje, está la respuesta del Señor. Él declara aquí a todas estas personas que creyeron en Él estas tres verdades. Que va a aparecer en tu pantalla también. ¿Cuáles son estas verdades? ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero discípulo? En segundo lugar, ¿qué privilegio tiene el verdadero discípulo? Y en tercer lugar, ¿cuál es la bienaventuranza que goza un verdadero discípulo? La idea en esta declaración es que al considerar estas cosas, nos aseguremos, amados hermanos, si tenemos una fe o no tenemos una fe real. Esto es algo bueno que nosotros debemos de apreciar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su segunda carta a Corintios, él nos dice en 2 de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso es lo que vemos como algo que nos beneficia, amados hermanos, como algo que nos va a dar un beneficio. Entonces la presunción no es segura. El Señor Jesucristo quiere que entendamos cuál es la verdadera naturaleza de la fe del discípulo y que además tengamos la seguridad de que verdaderamente Él está en nosotros. El Señor Jesús no quiere que estas personas estén contentas con una imitación de su fe. Él no quiere eso. Su deseo es que todos se salven. Ustedes lo saben bien, amados hermanos. El deseo del Señor es que todos se salven. Él ha venido por todos y quiere que todos vengan además al conocimiento de esa verdad, la cual nos hace libres. Espero, amado hermano, que si no la tienes, si no tienes esta fe, certeza, segura, constante, creciente, te asegures hoy de tenerla. Es la intención del Señor en este texto que acabamos de leer. Ruego al Señor de todo corazón que si no has venido a la fe aún, tu reacción a la palabra no sea como la de que algunos vamos a identificar en este texto más adelante, que aseguraron su sentencia a pesar de estar ante la paciente misericordia del Señor.
a pesar de todo eso, amados hermanos, a pesar de las blasfemias, a pesar de los insultos, el Señor Jesucristo se ofreció a ellos como su Salvador. Y si tienes el sello del verdadero discípulo, pues también espero que esto te anime y te guíe a permanecer firme, fiel, constante, creciente en el Señor Jesucristo. Iniciemos, hermanos, considerando acerca de lo que caracteriza a un verdadero discípulo, ¿sí? Leemos el texto en Juan 8:31, donde dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Intelectualmente, estos nuevos creyentes estaban de acuerdo con las palabras del Señor Jesús que él había pronunciado sobre él mismo cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Pero el Señor Jesús les hace ver que no solo es creer intelectualmente, no solo se trata de eso, que el Mesías o que Él es el Mesías, rey que los seguirá a un lugar seguro y los introduciría al reino de Dios. Ellos también deben de reconocer que para que esto pase, deben, amados hermanos, de reconocer que son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, son esclavos del mundo y que son reos de condenación eterna. Es decir, están condenados a que sus almas estén eternamente en el infierno a causa de su rebeldía, de la rebeldía contra nuestro Dios. Solo al reconocer esto, amados hermanos, entonces, luego deben de poner toda su esperanza, toda su confianza en Cristo. No solo como que Él nos guiará al reino de Dios, sino como el Salvador que vino para librarnos del pecado, de Satanás, de la muerte eterna. Esto es una obra radical para una situación radical en la cual estábamos viviendo tú y yo. Y que a unos quizá no se cercioran de que están dudando acerca de su fe. Entonces, la idea es esa, amados hermanos, de persuadir a aquel dudoso en esta mañana que pueda estar conectado, que pueda estar escuchando acerca de si eso no es salvador, de qué me salvará o no me salvará. Bueno, hay cosas que quizá no conocemos, pero que son absolutamente ciertas, absolutamente verdades y verdades absolutas, y que quizá no conozcamos, pero como en este caso nos está planteando el Señor. Entonces, un verdadero discípulo comienza reconociendo su condición de esclavitud y la realidad que está completamente engañado y que necesita a su Salvador. Y no puede ser esta salvación, no puede ser obtener una salvación fuera de Jesucristo. Es imposible, hermanos y amigos que quizá puedan estar en esta mañana, puedan haber salvación fuera de Jesucristo. No es cierto. Y vives engañado que quizá puedas tener esta noción tú. La fe comienza reconociendo esta necesidad, una necesidad que tiene todo hombre. Y que tú y yo en alguna oportunidad también lo teníamos. Note, amados hermanos, que por implicación, solo un verdadero discípulo puede conocer la verdad y ser libre. El que no es de Cristo es un esclavo y está engañado. Vive en el ámbito de la mentira. Vive en ese ámbito. Luego del reconocimiento, está, por supuesto, la permanencia en su palabra, que es lo que nos corresponde en esta mañana enfatizar.
la permanencia en la palabra. No importa, amados hermanos, si crees que eres un miserable pecador, no eres salvo a menos que confíes en la suficiencia de Cristo. Es decir, en las promesas, en las demandas del evangelio, y que permanezcas en ellas siendo persuadido constantemente por el evangelio, apreciándolo, atesorándolo como tu única esperanza, alimentándote de él, sabiendo de que de él depende tu vida y crecimiento en la gracia para una vida piadosa acá en la tierra. El evangelio es un resumen de la palabra de Cristo. Todo lo que Cristo habla tiene que ver con la buena noticia sobre quién es él y su perfecta obra. Amados hermanos, él es la escalera al cielo sobre la cual descienden las bendiciones de Dios para su pueblo. El Hijo del Hombre que descendió del cielo para ser levantado en una cruz a causa de la rebelión de los hombres, de manera que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo de sus pecados. Él es el unigénito del Padre que vino a saciar la sed del hombre, del más vil pecador. Él es el que perdona el pecado. Él es el que lo justifica por su perfecta obediencia y por su sacrificio en la cruz. Él es aquel que da vida eterna a quien quiere por el poder de su palabra. Él levanta a los muertos por el poder de su palabra. Él es el pan de vida y él es la luz del mundo. Todo hombre le necesita y podrá saciar su hambre con él y salir de la oscuridad siguiendo solo a él. Amados hermanos, amada iglesia, cada una de sus palabras es la buena noticia del evangelio. Sus palabras tienen que ver con él, con su obra, con su carácter. Es en estas palabras que permanecen los verdaderos discípulos. Un discípulo cree por el evangelio y permanece por el evangelio. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida para él. La palabra permanecer acá en otro pasaje de Juan, por ejemplo, en Juan 15, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente, es usada en este sentido, permanecer en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, permanecer en su palabra tiene que ver con permanecer en él, descansar completamente en él como nuestro Salvador, como nuestro libertador personal, reconocer que solo en él tenemos libertad y solo él es la verdad que nos puede guiar en nuestra vida. Es estar en unión vital con él. El Señor Jesús explica más adelante en Juan, los siguientes versículos, en Juan 15, 7 al 11, lo que implica permanecer en él y que su palabra permanezca en nosotros. Él nos dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ojo, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo
sea cumplido. Permanecer en su palabra implica obediencia, amados hermanos. No se trata solo de tener y saber el evangelio o del evangelio, porque otros también saben del evangelio. No sé si tú sabes el evangelio o sabes del evangelio. Si no se trata, amados hermanos, de seguir las demandas del evangelio, que implica tomar nuestra cruz para seguir una vida de entrega completa a Cristo. El discípulo verdadero considera a Cristo como su Señor, no solo como su Salvador, sino también como su Señor, pues si lo compró con su sangre, entonces se declara deudor y vivirá para servirle solo a Él. Este es el llamado, amados hermanos, del discípulo, o al discípulo en todo caso. Es un llamado a la permanencia. Es lo mismo que el Señor dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más adelante el Señor lo ilustra con la palabra, con la parábola que ya veíamos la semana pasada, por ejemplo, cuando él declara en Mateo 7:24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esta casa y cayó y fue grande su ruina. Ser un discípulo, amado hermano, implica que por su obra fuimos adoptados en su familia y revelaremos el carácter del Padre progresivamente en nuestra vida. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, por causa de su carácter, un verdadero discípulo será perseguido como Cristo lo fue, pero su fe perseverará hasta el fin. ¿Cierto? Mateo 10:22 nos dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No somos salvos, amados hermanos, por perseverar o por ser discípulos de Cristo y ser perseguidos incluso, sino por Cristo mismo. Y en nadie más hay salvación, ¿no es cierto? Pues su obra de regeneración en nuestros corazones, y esta obra se manifiesta en la permanencia de su palabra, o en su palabra, no de su palabra, en que vivimos una vida consagrada a Él. Y si permanecemos hasta el final, esto se va a cumplir. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:4 y 5, ¿no dice así? La fe que nos ha sido dada es una fe que permanecerá y debe permanecer siempre en la palabra del Señor, que creerá a sus promesas, que temerá a sus sentencias, que seguirá su consejo y su dirección. La verdadera fe, amados hermanos, no puede morir. Ya tú sabes, y creo que ha quedado marcado este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este tipo de fe fue la que manifestó, por ejemplo, Josué al seguir la dirección de la columna de fuego en el desierto, al creer en las promesas de Dios y en ser valiente para enfrentar por fe a sus enemigos y entrar en la... Disculpen la interrupción.
tuvimos problemas con el internet. Acá estamos teniendo esos inconvenientes de varias semanas, así que nos disculpan por favor, pero acá estamos una vez más. Decíamos entonces que lo que hacía Josué no era precisamente que solamente al obedecer, seguir la dirección de la columna y estaba libre de pecado, ¿no? Sino que a pesar de los errores que Josué cometía, pero cada vez que lo hacía, se arrepentía y ponía su confianza en las promesas de Dios y continuaba su camino de obediencia. Así que el que es nacido, amados hermanos, de Dios actúa así. Decíamos, odia el pecado, se arrepiente de haber enfrentado a su Señor y regresa al camino de la obediencia y dependencia de Él. La permanencia en la fe nos lleva, hermanos, a creer en nuestra comprensión de la palabra. Pedro ya lo había advertido sobre el peligro de no crecer en nuestra comprensión de la Escritura. Así que, hermanos, si tú te crees ya docto en las Escrituras, amén, pero no nos creamos tan suficientes porque podemos cometer el error de ignorar muchas cosas. Así que Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 18, nos dice casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas dificultades de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos de crecer en nuestro entendimiento del Señor Jesucristo de la Escritura. Juan también nos dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En Juan, en segunda Juan, versículo 9. Escucha esta frase que dice J.C. Ryle. Él dice, adviértase que no es la palabra, ¿sí? No es la palabra que permanece en nosotros, ¿sí? No es la palabra que permanece en nosotros, sino nuestra permanencia en la palabra, lo que nos convierte en discípulos verdaderos. Es una distinción que debemos de tener nosotros y es muy importante. No es posible, amados hermanos, permanecer si tú no te alimentas de la palabra. Ten cuidado, amado hermano, de ti mismo, dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos expuesto hasta acá, si alguno es un verdadero discípulo, permanecerá en la palabra del Señor, confiando en su persona, en su obra, obediente a su dirección, dependiente de las promesas del Señor. No se nos dice que para ser un verdadero discípulo debemos de perseverar. Se nos dice que si permanecemos en la palabra, somos verdaderos discípulos. Esa es la identidad de un discípulo, a permanecer en la palabra. Permanecer es evidencia de que has nacido de Dios, que tienes la fe genuina como un don que permanece para siempre. Un falso discípulo se mostrará inconstante, desinteresado por la palabra de Cristo y en abierta oposición a sus mandamientos. Un falso discípulo no permanece, como el Señor nos va a decir en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
en un capítulo precedente al que estamos leyendo en Juan, capítulo 6, vemos a personas que no permanecieron, cuando el Señor Jesús les habló sobre su condición y sobre su necesidad absoluta de Él para vida eterna, como lo es el alimento para nuestro cuerpo, y su incapacidad natural para venir a Él sin la obra del Padre, muchos se apartaron para no seguirle, ¿sí? Para no seguirle más. Estas personas creyeron hasta cierto punto, pero cuando escucharon que el Señor Jesús, la verdad, ¿no? Cuando escucharon de Él la verdad sobre Dios, la verdad acerca de su condición, de su impotencia para salvarse, de la verdad sobre su necesidad de Cristo y las implicaciones de participar de su muerte, entonces se volvieron atrás. Su fe no era real. No era una fe salvífica, era una fe interesada, porque no permanecieron en la palabra. El apóstol Juan enfatiza lo mismo cuando dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6, y en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice el Señor, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces no tiene nada que ver con un evento de algún día, ¿no? En levantar la mano y hacer la oración del pecador cuando alguien te ha evangelizado. No, mis hermanos, se trata entonces de permanencia. Es permanencia lo que al Señor le llama, le llama constantemente la atención a sus discípulos, a que permanezcan en Él. La permanencia, así es. Entonces, esto nos lleva entonces a ver un segundo punto del mensaje, que es el privilegio de un verdadero discípulo. ¿Qué dice Juan 8:32? Dice, y conoceréis la verdad. Conocer aquí es una palabra que denota una relación íntima con algo. Más adelante, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús es la verdad, es el único que como hombre expuso el carácter de Dios en su vida, de manera que sus palabras, sus pensamientos y sus acciones siempre estuvieron en concordancia con lo justo, con lo verdadero de Dios. No había nada engañoso en el Señor Jesús. Él es la verdad absoluta y esta verdad está en Él, solamente en Él. La verdad es todo lo que corresponde con la realidad y lo absoluto. El Señor Jesús, siendo Dios, vino a revelar en su carne todo lo que corresponde con la realidad, ¿sí? Con todo lo real, viviendo según el diseño de Dios para el hombre, entregado por completo a Dios y a sus propósitos, ¿no es cierto? Viviendo acá en esta tierra para glorificar a Dios, amando a los hombres hasta su muerte, hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, entonces no podemos ver en el Señor Jesús un hombre egoísta, centrado en sí mismo, velando por sus intereses y viviendo para su gloria. No podemos ver eso en nuestro Señor Jesucristo. El hombre no fue creado para esto. Vivir así daña al hombre, daña sus relaciones, corrompe la creación y no corresponde a esa realidad que Dios se propuso tener como ser una imagen y semejanza de Él acá en la tierra.
En la medida que un discípulo, amados hermanos, sigue las pisadas del Señor Jesús, viviendo para la gloria de Dios, amando a los hombres, negándose a sí mismo, y el creyente va a conocer cada vez más el carácter de Dios y más será capacitado para hacerlo constantemente. Fíjate lo que dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En el Salmos 111, versículo 10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que le obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábelo para siempre. En la medida que un discípulo permanece en la palabra de Dios, conocerá la verdad sobre su procedencia, su destino eterno. Sabrá la verdad sobre quién es el soberano de la tierra. Sabrá quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quién está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por él en medio de los conflictos y presentes que pueda vivir. Entenderá que Cristo está preparando un lugar para él en el reino. Entenderá quién es aquel que le sostiene en esta tierra e intercede por él en el cielo. Esto, amados hermanos, ¿no es un privilegio? Esto es un privilegio para ti y para mí, para todo creyente, para toda persona que ha nacido de nuevo, para toda persona que ha sido redimida, para toda persona que ha sido justificada por Cristo ante Dios Padre. Tengamos entonces esto en mente, porque el creyente que permanece tiene el privilegio de conocerlo cada día más y más a Él. Ahora, quisiéramos tomar el otro versículo que leía nuestro hermano Osvaldo en Romanos 6:22 para exponer acerca de la bienaventuranza de un verdadero discípulo. Este versículo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, si tú quieres darle la gloria al Señor, dale la gloria. Dice el Señor así, que tiene vida eterna. El que persevera en su palabra es libre del pecado. ¿De qué pecado? El pecado de mentiras, del engaño de Satanás y sus maquinaciones. Sabrá huir de la tentación, sabrá mantenerse alejado del pecado y de la muerte, porque no tendrá potestad sobre su vida. Será libre del temor de la muerte, pues crecerá en su entendimiento del amor de Dios. Ojo, hermano, que no te estoy diciendo que no te va a venir la muerte, pues este cuerpo es de polvo y a polvo volverá, pero con la muerte no termina todo, porque tu vida, la vida de tu alma, tendrá eternidad y eternamente reinarás con el Señor y para siempre. Ese es el privilegio que nos da este versículo. Es esta bienaventuranza que tiene el verdadero discípulo, al cual el Señor está llamando a permanecer. Es libre, porque la verdad lo hace libre, libre verdaderamente, no para hacer lo que más quiere, lo que quiere en la vida, que todo hombre natural lo vemos hacer, sino libre para vivir según el diseño de Dios para él, libre para glorificar a Dios y disfrutar de Dios, libre para amar a su prójimo incondicionalmente, para perdonarlo y mostrarle su gracia que ha recibido del Señor Jesucristo, porque todos también necesitan de esa gracia, libre para servir en amor, libre para usar lo que tiene para el beneficio de otros y el avance del evangelio del reino de Dios. La verdadera libertad es encontrar las restricciones correctas, y es por eso que Jesús nos dice,
En Mateo 10:39, el que encuentre su vida, la perderá. Y quien la pierda su vida, por mí, la encontrará. En el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que sigue a Cristo, el que sigue a Cristo, amados hermanos, nunca estará en cautiverio. Como dijo el salmista, no tendrá temor de malas noticias, pues su corazón está firme, confiado en Jehová. O como la mujer virtuosa que describe Salomón, se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Concluimos, hermanos. Aquí está descrita la característica, el privilegio y la bienaventuranza de un verdadero discípulo. Se espera que tú y yo, amados hermanos, seguidor de Cristo, perseveren en la fe a pesar de las pruebas o a pesar de las bendiciones abundantes que puedas tener. Permanecer en amor, en fidelidad, en obediencia hasta el final, en la dirección de Cristo. Es un miembro de familia de Dios que está en unión con Cristo, uno que puede disfrutar de conocer a Cristo, que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, del temor de la muerte, y que tiene esperanza de vida eterna. Ese es un verdadero discípulo. Con estas palabras el Señor Jesús está animando a los que habían creído a permanecer con Él. Espero que estas palabras sean un estímulo para ti, que puedas permanecer en Cristo y en su palabra, porque solo en Él está nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Nuestra confianza es Él. Oro, amados hermanos, para que en el Señor perseveres en exponer tu vida a la influencia poderosa del Evangelio, para que perseveres confiando en sus promesas y permanezcas en obediencia a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas que vengan en este mundo. De manera que conozcas, amado hermano, la verdad y experimentes la bienaventuranza de la verdad, de la verdadera libertad. Y a los inconstantes, solo quiero dejar una pregunta en esta tarde ya. ¿Está tu vida dando evidencia de que eres un verdadero discípulo? Si no es así, esta es la invitación del Señor. Tú lees en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Piensa en ello. Piensa en ello. Tú puedes decir, yo tengo libertad absoluta. Yo tengo libertad total. Pero no es así. Porque muchos podemos estar siendo engañados. Yo así vivía durante mucho tiempo, siendo engañado, creyendo que yo soy libre para hacer lo que quiero. No quiero que me lleven a una religión, cuando eso es lo que no menos queremos plantear nosotros los creyentes. Toda la iglesia del Señor no plantea eso. Únete a mi religión. No es eso, mis hermanos. Por el contrario, que nos podamos unir a una relación constante y continua con el Señor. Ven a Cristo y humíllate delante de Él y ruega que te salve y decide hoy mismo permanecer en su palabra.
para siempre. Y entonces podrás disfrutar de las bienaventuranzas de lo que han sido salvados en la gracia de Dios. Oremos, amada iglesia. Señor Jesús, qué bueno es haber entendido tu palabra en esta mañana. Sabemos, Señor, que la llamada de atención a nosotros, tus hijos, es a permanecer. Y que todo discípulo tuyo lo haga, Señor. Todo aquel que quiere seguirte lo haga, Señor. Lo haga sabiendo de que solo en ti podemos permanecer. Así que, Señor, quiero que esta sea mi característica. Quiero que este sea para mí un privilegio y quiero que posteriormente sea esto una bienaventuranza para mi vida. Yo quiero decidir ahora mismo permanecer en tu palabra para siempre, Señor. Anhelo que todos mis hermanos, toda tu iglesia, pues permanezca en ti. Lo hagan, Señor, sabiendo de que solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Esto siempre sea, Señor, para gloria de tu precioso y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús, por darte por cada uno de nosotros, por librarnos de la condenación eterna. Hoy podemos cantar, Señor, que podemos permanecer en ti. Podemos permanecer en ti. Amén, Señor. Amén.